Saludos chicos, ¿qué tal? Buena noche, dependiendo de la hora a la que nos vean, nos veamos. Bienvenidos a esta nueva semana en nuestro curso de la asignatura de Química. Estamos en la quinta semana, comenzamos el bloque número 3. Esta vez nos toca ver un poco acerca de modelos atómicos y las partículas subatómicas, o sea, compuestos o pequeños componentes que van a formar al átomo. En semanas previas platicamos acerca de la materia y la energía y nos vamos a dar cuenta de que estos dos conceptos están muy relacionados con la parte de los átomos. Sin embargo, no hemos platicado cómo es que el concepto del átomo se fue formando, cómo es que el modelo atómico se formó y cómo es que a lo largo del tiempo diferentes experimentos y diferentes científicos fueron aportando más y más a la definición de lo que era el átomo. En esta pequeña presentación vamos a darnos cuenta de cuáles fueron los principales modelos atómicos propuestos, cuáles fueron las diferencias entre ellos, los avances a lo largo del tiempo y cómo el modelo atómico fue tomando forma. Vamos a comenzar hace más de 2000 años con Demócrito, un filósofo griego que fue el primero en nombrar al átomo con un significado bastante acorde, ¿no? Era algo que significaba indivisible. Hace 2000 años ya se conocía lo que era el concepto de un átomo, que iba a ser tomado en cuenta como la partícula, que iba a ser la unidad de formación de toda materia. Entonces, nos imaginamos que hace 2000 años no existía la tecnología que tenemos hoy en día, por lo cual Demócrito estaba muy limitado por su tiempo. Y hasta ese entonces considerábamos al átomo como una base de toda la materia, pero simple y sencillamente era algo indivisible. Era lo que iba a formar a la materia, pero no se podía dividir. Poco a poco fuimos avanzando con el tiempo y muchos años después, entre 1803 y 1807, llega John Dalton, quien es considerado el padre de la teoría atómica moderna. Él volvió a retomar el concepto de Demócrito, pero ya empezó a darle forma un poquito más a lo que iba a ser el átomo. Este lo iba a considerar como una esfera compacta e indivisible. Démonos cuenta de algo, hasta este punto, hasta los años 1800, no encontrábamos ninguna otra partícula que formara al átomo. Lo consideramos como una base de formación esférica, compacta y que no podía dividirse. John Dalton, de acuerdo a los estudios que realizó, logró formular tres postulados muy importantes, que son los siguientes. 1. Los elementos van a ser conformados por átomos indestructibles e indivisibles hasta ese momento. Hasta ese momento creíamos que los átomos no se podían dividir más, que era la partícula más pequeñita que existía y que estos iban a formar a todo. De cierta forma es real, así es como son los átomos, pero poco a poco fuimos avanzando y ahondando más en este tema hasta que fuimos complementando un poco más la definición. El segundo enunciado nos dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos, o sea, no va a haber variación entre los átomos de oxígeno presentes en una parte de la Tierra a los átomos de oxígeno presentes en otro lado o en otra parte fuera de nuestro planeta. Recordemos que los elementos se encuentran en todo el universo y a la actualidad los elementos que conocemos no van a variar su forma o sus características siempre y cuando hablemos del mismo tipo de elemento. Hablaremos también más adelante, muy probablemente la próxima semana, acerca de los isótopos, pero lo dejamos para la próxima semana. Bien, el tercer postulado nos dice, los compuestos se forman al unirse dos o más elementos de forma atómica o en la forma de sus átomos. ¿Qué nos dice esto? La formación de moléculas. Recordemos que los átomos pueden tener interacción con otros átomos de diferentes elementos o con átomos del mismo elemento. Al tener interacción se unen por medio de algunas interacciones llamadas enlaces o interacciones de Van der Waals en algunos otros casos, o puentes de hidrógeno en algunos otros casos como el agua, pero el punto es que hay una interacción entre dos o más átomos, pueden ser del mismo elemento o de distintos elementos. Al momento de que se juntan, forman compuestos llamados moléculas. Estos fueron los tres postulados de Dalton. Tiempo después, mucho tiempo después, casi un siglo después, John Thomson inició experimentos con rayos catódicos. Este señor se dedicó a hacer experimentos en los cuales hacía pasar luz a través de un imán y se dio cuenta de que la trayectoria de esta era modificada
por lo cual debía haber una carga eléctrica presente dentro de este. Entonces pudo darse cuenta de que existía una partícula más que formaba a los átomos. Y fue entonces cuando conocimos el concepto del electrón. Hasta un siglo después pudimos realizar experimentos lo suficientemente avanzados como para tener conciencia de que el átomo realmente no era una partícula indivisible, sino que era a su vez formada por partículas subatómicas que hasta ese momento no conocíamos. Y bueno, después fuimos conociendo aún más. Este fue Thomson. Una vez con los resultados obtenidos de sus diferentes experimentos y diferentes pruebas, él pudo generar un nuevo modelo atómico. Y se asemeja mucho a una gelatina con pasas, dicen los que saben. El modelo de Thomson se propuso como una esfera, la cual tenía una nebulosa positiva, lo podemos ver en la imagen, es toda la parte naranja o roja, y se encontraba también ahí presentes algunas partículas llamadas electrones. Estos iban a tener una carga negativa que iba a afectar también el comportamiento y las características de este átomo. Con el paso de los años se siguieron realizando experimentos y llegó Ernest Rutherford. De acuerdo al descubrimiento de la radioactividad que tuvo Thomson, inició experimentos este señor también. Los experimentos de este señor pudieron observar partículas alfa y algunas podían penetrar sin desviarse. Algunas otras formaban ángulos grandes y algunas otras retrocedían a la luz de la fuente. Entonces nos dimos cuenta de que las partículas alfa se movían o se comportaban de distinto modo. Estos resultados dieron un nuevo modelo atómico. Rutherford formuló un nuevo modelo atómico que es algo muy parecido a lo que conocemos el día de hoy. Acá en la presentación vemos una imagen del modelo atómico de Rutherford, el cual nos decía que el átomo estaba formado por un núcleo, que aparte de los electrones que nos había comentado Thomson, que estaban por ahí en alguna parte del átomo y que tenían una carga negativa, el átomo también a su vez tenía en su núcleo otras partículas llamadas protones. Y en la corteza, o sea, alrededor de este núcleo que se formaba, existían los que nos decía Thomson previamente, que eran los electrones, que tenían cargas negativas y que se encontraban en distintas trayectorias. Nosotros lo podemos ver en el modelo como una especie de órbitas. Esto ya se parece un poquito más a un modelo heliocéntrico, ¿no? Donde tenemos un núcleo en la parte central y a los electrones girando alrededor en diferentes niveles. Bueno, entonces él ya nos dio un nuevo concepto de una partícula, los protones. Punto importante para esto, los protones, por lo contrario a los electrones, tenían una carga positiva y se iban a encontrar en el núcleo de nuestro átomo. Más adelante, para los años de 1913 y 1915, aparece un físico danés con un nuevo modelo, Niels Bohr. Él postulaba un modelo ya más centradito, ¿no? Ya no nos decía que los átomos andaban por ahí haciendo cosas raras. Él nos describía a un núcleo que estaba formado por neutrones que no tenían carga, iban a ser partículas que se encontraban en el núcleo del átomo, pero que no iban a tener carga, y por los protones que ya anteriormente nos decía Rutherford. También nos decía que los electrones se movían en órbitas en torno al núcleo, esta presentación no se quiere dejar, que se movían en órbitas en torno al núcleo como los planetas alrededor del Sol. Este es un modelo heliocéntrico muy parecido al anterior, pero un poco más definido. Nos decía que ya en la parte nuclear de nuestro átomo no se encontraban una, sino dos partículas esenciales, el protón y el neutrón, y que los electrones se iban a encontrar en la periferia, en órbitas específicas, girando alrededor del núcleo. Ya este es un modelo bastante más acercado a lo que tenemos hoy en día, chicos. Entonces, si se dieron cuenta, llegamos de una esfera, de una masa compacta e indivisible, hasta un modelo heliocéntrico donde en el núcleo del átomo íbamos a encontrar a dos partículas llamadas protones y neutrones, y en la periferia o en la corteza del átomo encontraríamos a otra partícula con una carga negativa llamada electrón. Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir del átomo lo siguiente. Este va a ser una unidad de formación de la materia
que a su vez va a tener partículas subatómicas que lo van a formar en dos partes en específico. La primera va a ser el núcleo, la cual va a estar formada por los protones y los neutrones, los cuales van a tener una carga positiva y una carga neutra. Los protones a su vez tienen una masa aproximada de 1.673 por 10 a la menos 24 kilogramos, y los cuales fueron descubiertos por Rutherford en 1919. Los neutrones fueron descubiertos por Chadwick en 1932 y van a tener una masa aproximada de 1.675 por 10 a la menos 24 neutrones también. Kilogramos, perdón. Estos a su vez van a tener carga neutra. Y ya en la corteza del átomo, en la parte de la periferia, en todas las órbitas, nosotros encontraremos a los electrones que tienen una carga negativa, los cuales tienen una masa más chiquita que los protones y que los neutrones, con 9.11 por 10 a la menos 28 kilogramos, y fueron descubiertos por Thomson en el año 1892. Estas, chicos, van a ser esencialmente las tres partículas que van a componer al átomo. Recordemos: protón de carga positiva, electrón de carga negativa y neutrón. El electrón se encuentra en la corteza del núcleo, girando alrededor de él en diferentes órbitas dependiendo del nivel de carga que tengan, y el protón y el neutrón se encuentran juntos en el núcleo del átomo. Con esta información nosotros pudimos conocer un poquito más a los elementos. Los elementos químicos van a tener una representación muy parecida a lo que tenemos acá en la presentación. Una representación donde tenemos a una X, una A y una Z. La X va a ser el elemento químico que se representa con una letra o un símbolo. La A se va a considerar número másico y la Z se va a considerar número atómico. A continuación vemos qué es cada cosa. Estas son dos características de las cuales podemos identificar en los átomos. ¿Dónde las podemos ver? En la tabla periódica. Terminando esta presentación, les tengo otro cachito donde les voy a dar un pequeño bonus track, donde les compartiré una aplicación que yo uso desde hace mucho tiempo y espero les pueda ayudar. Bueno, Z. El número atómico es igual al número de protones, así como el número de electrones presentes en un elemento. Eso va a ser Z. ¿Qué tenemos acá? El número atómico. Por ejemplo, en este caso, la K va a representar al potasio, el número atómico va a ser 19, y en este caso va a tener 19 protones y 19 electrones. Veamos a los protones representados con la letra P y una carga positiva, y a los electrones representados con la carga E y con la letra E y una carga negativa. Después también tenemos en esta parte a la A. La A se va a considerar la suma de protones y la suma de neutrones que va a contener el núcleo de un átomo, y esta es considerada la masa atómica. Por tanto, nosotros vamos a tener que la masa atómica va a ser la suma de los protones y de los neutrones presentes en el átomo, en el núcleo de un átomo. Esta presentación no se quiere. Ok, perfecto. El número atómico entonces va a ser el 19, por ejemplo, y la masa atómica va a ser la suma de las partículas que se encuentran en el núcleo. Entonces podemos ver acá que el número de los neutrones van a ser igual a los totales, a la masa que nosotros tenemos, menos los protones presentes. En este caso tenemos 39 menos 19 nos da 20. Y por último, vemos que la información con la cual nosotros vamos a poder clasificar a los átomos de un elemento en específico van a ser los siguientes. En el caso del potasio tenemos protones, electrones, neutrones y una masa atómica también. Y bueno, chicos, a grandes rasgos, esto es de lo que se tratan los modelos, el cómo han ido evolucionando, quiénes fueron los que descubrieron las partículas, en qué años, a partir de qué experimentos y cuál fue el impacto que tuvo en el modelo atómico, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Si queda alguna duda o alguna pregunta, quedo abierto a sus preguntas, a sus comentarios o a cualquier cosa que crean que pueda hacer que mejoremos las presentaciones o las clases en línea. Me despido, chicos, no olviden ver el otro cachito del video o el video aparte que les voy a dejar, donde les dejo un tutorial acerca de una aplicación muy buena que seguramente nos va a ayudar mucho en la asignatura de aquí en adelante. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Saludos, un abrazo y espero que estén muy bien.
Chao, chao.